mundo de la construcción es un mundo que en nuestro país en los últimos años está con cierto declive o cierta mala situación, pero sin embargo la investigación en nuevos cementos, en nuevas pastas, en nuevos hormigones es algo que es constante y que es necesario para que en el futuro todo esto mejore y sea posible una construcción pues tanto más sostenible, más ecológica y, a ser posible, más barata. Para hablarnos de esto, hoy tenemos, la tengo aquí a mi derecha, está aquí también Francisca Puertas Maroto, viene del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, que está en Madrid, es un centro del CSIC y, como podéis ver, es doctora en Ciencias Químicas y profesora de investigación en este instituto. Además es vicedirectora del mismo y desde hace años es editora o directora, mejor dicho, de una revista que es todo un símbolo dentro de la publicación científica en España y en especial dentro del mundo de materiales para construcción, y se titula así, Materiales de Construcción, y que además tiene una gran proyección internacional. En cuanto a su currículum, pues decir que es coautora de más de 115 artículos en revistas internacionales de gran impacto y tiene más de 260 publicaciones en otras revistas, libros, capítulos y en comunicaciones a congresos. Como veis, son grandes números. Además es coautora de 4 patentes, lo cual muestra su vocación no solamente de ciencia, sino también de tecnología y de llevar todo esto al mundo profesional, y he sido directora de 5 tesis doctorales, y todo esto, pues entre otras cosas, le ha valido el premio Sociemat, que es la Sociedad Española de Materiales, pues a toda una carrera científica. En cuanto a sus líneas de trabajo e investigación, pues se dedica a materiales alternativos, residuos y subproductos industriales, con vista a la fabricación de cementos, a la clinkerización de los mismos y a cementos ecoeficientes. También ha trabajado en cementos y hormigones alcalinos, tanto en su desarrollo o en propiedades y comportamiento, y en el estudio de aditivos de hormigón en cuanto a compatibilidad y comportamiento. Como veis, es todo un bagaje muy extenso del cual hoy vamos a poder disfrutar aquí, así que muchas gracias por estar aquí, bienvenida, y el tiempo es tuyo, yo no robo más tiempo con ella. Pues muchísimas gracias, José Ignacio, muchísimas gracias por la presentación. Y en primer lugar quiero agradecerte, pues quiero agradecer a la escuela y quiero agradecerte a ti como director de estos seminarios su invitación a estar hoy aquí. Y muchísimas gracias también a todos los que estáis aquí, que veo una cantidad de caras amigas que me da mucha ilusión y os lo agradezco mucho. Bueno, yo os voy a hablar de un tema de trabajo en el que llevamos trabajando bastante tiempo en el instituto. Y concretamente, bueno, el título de la charla lo he llamado los geles CASH, calcio, aluminio, silicio, hidrógeno, de acuerdo con la nomenclatura de la química del cemento, formados en las pastas de los cementos de escorias activadas alcalinamente, estructuras e influencia en las propiedades y durabilidad de los cementos. He hecho un pequeño índice en 4 puntos. Los 2 primeros son bastante rápidos, o pretendo que sean bastante rápidos, y es un poco la presentación del tema, para situarnos un poco en el tema, para pasar a los puntos 3 y 4, que es donde ya realmente pretendo profundizar un poco más en lo que conocemos en torno a la estructura y composición de estos geles CASH y la influencia que tiene dicha estructura y dicha composición sobre las características, sobre el comportamiento y la durabilidad de estos cementos. Bueno, pues pasamos a ver qué son los cementos alcalinos. Bueno, todos vosotros conocéis que el proceso de fabricación de cemento Portland lleva asociado una serie de efectos negativos desde el punto de vista energético y desde el punto de vista medioambiental, pues los elevados consumos energéticos asociados sobre todo a las elevadas temperaturas que se requieren principalmente en el horno de la planta de cemento, temperaturas superiores a los 1400 o 1500 grados, que son necesarias esas temperaturas para que se completen todas las reacciones químicas que dan lugar a la formación del clínker. También hay otra parte de esta energía térmica, pues hay otras energías invertidas en los procesos de molienda en la preparación del crudo, o también en la molienda en la preparación del propio cemento.
Aparte de los consumos energéticos, que como digo son elevados, también tenemos unos efectos medioambientales negativos asociados a la explotación de canteras. Las materias primas, basadas fundamentalmente en calizas y arcillas, se extraen de zonas próximas a las plantas de cemento y, bueno, pues es necesario la explotación de estos materiales, la extracción de estas calizas y de estas arcillas, y esta explotación de canteras genera también problemas de ámbito ecológico, medioambiental no adecuado y bueno, pues ese es uno de los factores también medioambientales negativos. Y finalmente, debido al propio proceso de clinkerización, la propia formación del clínker por la descomposición de las materias primas, fundamentalmente de la caliza, que está aproximadamente en un 80% en la composición del crudo, y por la utilización de los propios combustibles del proceso de clinkerización, hay una emisión de gases causantes del efecto invernadero, desde CO2, NOx, SO2, etc. Bueno, todos sabemos que, y esto es bien sabido, que estos efectos negativos hacen que sea necesario reducir los altos requerimientos energéticos y emisiones que se emiten fundamentalmente de CO2 y de otros gases durante el proceso de fabricación del cemento. Hasta ahora se han introducido importantes mejoras en las plantas de cemento que han optimizado los procesos de fabricación para reducir esos requerimientos energéticos y efectos medioambientales negativos. También se está estudiando la utilización de diferentes materiales alternativos, sobre todo residuos y subproductos industriales, como sustitutos parciales o totales del crudo, de los combustibles o del clínker. Y otra tercera vía para intentar minimizar estos efectos negativos desde un punto de vista energético y medioambiental es el desarrollo de nuevos cementos más ecoeficientes. Cementos ecoeficientes, pues hay bastantes. Aquí pongo algunos, como son los cementos con adiciones, sobre todo cementos que incorporan adiciones no recogidas en la normativa actual, la normativa europea, y sobre todo no solamente esas adiciones que pueden encontrarse en mayores contenidos, sino nuevas adiciones no recogidas en la normativa, que pueden ser diferentes residuos o subproductos industriales de diferentes sectores. Otros cementos ecoeficientes pueden ser los cementos mineralizados, son cementos que en su crudo tienen diferentes compuestos que por una parte aceleran las reacciones de formación del clínker y por otras reducen las temperaturas de formación de fundidos. Cementos belíticos, cementos en donde predomina el silicato bicálcico con respecto al silicato tricálcico, lo que hace que por una parte se puedan fabricar estos cementos con alto contenido en silicato bicálcico como unos 150 grados por debajo de la temperatura normal de clinkerización y además con una clara menor emisión de CO2 porque necesitamos menos caliza ya dado que tenemos silicato bicálcico y no silicato tricálcico. Y finalmente, pues otro tipo de cementos ecoeficientes son estos cementos alcalinos en los cuales llevamos trabajando muchos años, bastantes años en el Instituto Eduardo Torroja. ¿Qué son estos cementos alcalinos? Estos cementos alcalinos, una posible definición, es esta que pongo en la transparencia, son conglomerantes resultantes de la interacción química entre disoluciones fuertemente alcalinas y unos silicoaluminatos. Silicoaluminatos que pueden tener bajos o altos contenidos en calcio y silicoaluminatos que pueden tener un origen natural, como pueden ser unas arcillas, o pueden tener un origen artificial, ya que pueden ser residuos y subproductos industriales. Esta es una gráfica en donde se ve la ubicación de estos materiales, de estos cementos alcalinos, que en inglés se pueden denominar o se denominan Alkali Activated Materials, en donde vemos un incremento, es decir, la ubicación de estos materiales comparados con la ubicación de los cementos Portland y los cementos de sulfoaluminatos de calcio, dentro de este diagrama en donde es calcio, aluminio y iones alcalinos presentes en esa composición. Si vemos la composición de los cementos Portland y los cementos de sulfoaluminatos de calcio, los cementos estos alcalinos de los que vamos a hablar tienen menores contenidos en calcio que los Portland, mayores contenidos en aluminio y claramente mayores contenidos en álcalis. Y dentro de estos materiales, de estos cementos alcalinos, quiero destacar, porque probablemente mediáticamente son los que más se conocen, los llamados geopolímeros. Dentro de esto son un tipo de cementos alcalinos y estos geopolímeros son aquellos en donde además el contenido de calcio es claramente menor que otros cementos alcalinos y mayores contenidos de aluminio y altos contenidos en álcalis. Porque cuando hablamos de cementos alcalinos no estamos hablando, como en el caso de los cementos Portland, de un cemento, estamos hablando de una gran gama de cementos.
una gran gama de cementos que, esta es una clasificación de los cementos alcalinos que a mí particularmente me gusta mucho y la cuento siempre. Esta es una clasificación del profesor Pavel Krivenko, que es de la Universidad de Kiev, de Ucrania, porque fue en esta Universidad de Kiev donde se desarrollaron fundamentalmente se hicieron los primeros estudios de estos cementos alcalinos. Bueno, pues esta clasificación, que es de finales aproximadamente de los 90, clasifica los cementos alcalinos. ¡Ay, perdonar! ¡Ah! He hecho para atrás, espera. Sí. Es que en lugar del rojo he dado... esta. En lugar de dar al rojo he dado, en donde clasifica los cementos alcalinos en dos grandes grupos, y sobre todo en función de la naturaleza de ese material de partida, de ese silicoaluminato susceptible de ser activado alcalinamente. Y define un primer grupo de cementos alcalinos, que son geocementos, o estaría el grupo casi de los geopolímeros, en donde ese material de partida es un material de origen natural, es una arcilla activada térmicamente, es un feldespato, que este material, activado con la disolución fuertemente alcalina, genera como productos de reacción alumino-ferrosilicatos alcalinos y alcalinotérreos hidratados que pueden ser relativamente fácilmente reconocibles en la naturaleza. Son similares a las zeolitas. Y luego habría un gran grupo de cementos alcalinos en donde este material de partida ya no es natural, sino es un material de origen artificial. Pueden ser residuos, como es en el caso de escorias, cenizas volantes, el propio cemento, cementos de aluminato de calcio, este es un cemento Portland, y que cuando estos materiales son activados con esa disolución fuertemente alcalina, se generan silicatos, aluminatos, ferritos alcalinos y alcalinotérreos que ya no son tan fácilmente reconocibles en la naturaleza. Es decir, hay una gama amplísima de cementos alcalinos. Y en algunos casos lo que puede haber claramente son mezclas de diferentes materiales de partidas. Quizá por la importancia y por la diferenciación que existe, es interesante destacar las diferencias que existen entre los cementos de escoria y los cementos de ceniza volante, porque digamos que son como los dos grandes grupos de cementos alcalinos que nos podemos encontrar. Estos cementos alcalinos, basados en escorias de horno alto y de cenizas volantes, cuando son cenizas volantes estamos hablando de cenizas volantes silicoaluminosas, tienen unas diferencias fundamentales en cuanto al propio material de partida. Mientras que las escorias de horno alto son silicoaluminatos ricos en cal, las cenizas volantes, como digo, partimos de las silicoaluminosas, son silicoaluminatos pobres en cal. Como consecuencia de la interacción de esas escorias o de esas cenizas, se generan productos de reacción distintos. Por una parte, en el caso de los cementos de escoria activada, lo que se forma es este silicoaluminato cálcico hidratado, este CASH, calcio, aluminio, silicio e hidrógeno, y en el caso de la activación alcalina de ceniza se forma otro compuesto, que es un silicoaluminato alcalino hidratado, sodio, aluminio, silicio e hidrógeno de una estructura tridimensional. En este caso es del que voy a hablar fundamentalmente, de los cementos de escoria activada alcalinamente. Bueno, no solamente hay diferencias en cuanto al producto de reacción, sino también al propio proceso de obtención de estos dos cementos. En el caso de los cementos de escoria activada, la disolución activadora suelen ser más bajas que en el caso de los cementos de ceniza volante. En este caso, con unas disoluciones de 3 molar de sosa serían suficientes, y en el caso de los cementos de ceniza activada, la disolución alcalina en forma de hidróxido sódico tiene que ser superior a 6 molar. Y además, las condiciones de curado también son diferentes. Mientras que en los cementos de escoria activada alcalinamente el desarrollo de resistencias se realiza a temperatura ambiente, al igual que en los sistemas de cemento Portland, en los de ceniza volante, para que tecnológicamente el sistema sea viable y tengamos valores resistentes a tiempos razonablemente cortos, tecnológicamente viables, es necesario que haya unos tratamientos a tiempos cortos, a 24 horas de temperatura, y normalmente el tratamiento es un curado por temperaturas superiores a 65 grados. Bueno, pues con esto es más o menos cuáles son los cementos, que es un cemento alcalina, que como digo es una gran gama de cementos, y yo voy a hablar específicamente de los cementos de escoria activada alcalinamente, esos que se parecen mucho a los cementos Portland. En estos cementos de escoria activada alcalinamente, ¿qué tenemos? Bueno, en el caso de un cemento Portland tenemos cemento y agua. En el caso de los cementos de escoria activada alcalinamente, lo que tenemos es una escoria
una escoria y una disolución fuertemente alcalina. Tenemos unas similitudes muy importantes entre ambos sistemas. Las escorias que se utilizan en la preparación de estos cementos de escoria son las escorias vítreas de horno alto, fundamentalmente. Se hablan de otro tipo de escorias, pero fundamentalmente las que se utilizan en la preparación de estos cementos alcalinos son las escorias vítreas de horno alto. Sabéis que las escorias es un subproducto de la siderurgia del hierro, que se obtiene por la combinación de la ganga ácida del mineral que acompaña al hierro junto con el azufre del coque y las calizas y las dolomías que se utilizan como fundentes en el proceso, y a temperaturas muy altas, a 1600 grados, por una parte se separa el hierro y por otra parte pues se nos genera esta escoria, que a esa temperatura elevada de 1600 grados tenemos un fundido que, en función de que se deje enfriar eso o lentamente, si se enfría lentamente tenemos un material cristalizado, pero que si se enfría bruscamente con chorros de aire, con chorros de agua o con la combinación de ambos, tenemos un material con un elevado contenido en fase vítrea y además un material con una elevada energía interna y muy reactivo. Estas escorias vítreas son las que se utilizan en la preparación de los cementos de escorias, la adición activa, porque además tiene características hidráulicas, lo que significa que ella sola, molida y amasada con agua, es capaz de endurecer. Bueno, pues esta escoria vítrea es la que se utiliza en la preparación de estos cementos. Aquí vemos pues he puesto una tabla de composición química de escorias de diferente origen, pero simplemente para destacar que la escoria está basada en óxido de calcio, óxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de magnesio. El calcio entre un 40%, en óxido de silicio alrededor de un 35%, entre un 10 y un 12 de óxido de aluminio y alrededor de un 8% de magnesio. Desde el punto de vista mineralógico, las escorias de horno alto son una disolución, cuando están cristalizadas, es una disolución sólida de melilita fundamentalmente, que es una mezcla, es una disolución sólida de gelenita y de akermanita. Bueno, ese es uno de los componentes de nuestro cemento. El otro son las disoluciones. En lugar de agua, disoluciones fuertemente alcalinas. ¿Qué disoluciones se utilizan? Pues hidróxidos de calcio, pero sobre todo hidróxidos de alcalinoteros, pero sobre todo hidróxidos alcalinos, carbonatos alcalinos y silicatos alcalinos hidratados denominados waterglass. En muchos casos lo que se utilizan también son mezclas, es decir, silicatos con hidróxidos, carbonatos con hidróxidos, carbonatos con silicatos alcalinos hidratados. Y en la concentración de esas disoluciones está alrededor entre un 3 y un 5% en óxido de sodio por masa de escoria. ¿Por qué sucede esto? Pues sucede, es decir, ¿por qué cuando mezclamos las escorias con las disoluciones fuertemente alcalinas se nos generan productos de reacción? Bueno, pues aquí lo que he puesto es una gráfica en donde vemos, no me apaño yo con en donde vemos la solubilidad, el porcentaje de sílice soluble de la escoria con respecto al pH de una disolución en contacto con esa escoria. A pHs fuertemente ácidos, la escoria es soluble, sin embargo, termodinámicamente a estos pHs fuertemente ácidos, los iones que se han disuelto de la escoria no son capaces de recombinarse y formar productos de reacción estables, sólidos, precipitar sólidos de baja solubilidad. A pHs entre 3 y 11, la escoria, la verdad que soy yo patosa con esto, la escoria es insoluble. Y a pHs por encima de 11, pero sobre todo a pHs de 13, la escoria se solubiliza. Y en estas condiciones de solubilización lo que se produce es que los iones calcio y magnesio, que son los modificadores de red del vidrio de silicato, y los silicatos y aluminatos de la escoria, que son los formadores de red de ese vidrio de silicato, pasan a la disolución. Y cuando esos iones alcanzan los productos de solubilidad de unos productos insolubles y estables, precipitan. Y se forman, y esos precipitados, esos sólidos que se forman en estas condiciones de alta alcalinidad, tienen una alta estabilidad, una muy baja solubilidad y además tienen unas características cohesivas. De ahí es el fundamento de estos cementos, que es exactamente el mismo de por qué en los medios de cemento en donde se nos genera portlandita,
Esa escoria, en el caso de un cemento con escoria, la porlandita generada en la hidratación de los cementos también es como un activador de la propia escoria en estos cementos de escorias. ¿De acuerdo? Por este proceso de disolución de la escoria en estos medios fuertemente básicos. Bueno, el proceso de activación de escoria y la hidratación del cemento es un proceso, como estoy diciendo en todo momento, muy parecido y muy similar. En esta gráfica vemos unas curvas de velocidad, una curva calorimétrica, de velocidad de evolución de calor con el tiempo, en donde la curva negra corresponde a la hidratación del cemento, en donde esta señal máxima típica de la curva calorimétrica de un cemento corresponde a la precipitación del gel CSH y de la porlandita, y esta roja corresponde a la curva calorimétrica de una escoria activada con waterglass. Normalmente a las escorias activadas se les representa por el acrónimo inglés Alkali Activated Slag, AAS, y waterglass es cuando el activador es waterglass. Vemos que también tiene una señal que se asocia igualmente a la formación, a la precipitación masiva de todos esos productos de reacción. Una diferencia que existe entre los sistemas de escoria y los sistemas de ceniza es que, bueno, nosotros podemos hacer estas curvas calorimétricas porque la hidratación del cemento es un proceso exotérmico y vamos midiendo el calor que se nos va desprendiendo, exactamente igual en el proceso de activación de la escoria. Es un proceso exotérmico y por eso somos capaces de medir. Una diferencia es que el calor desprendido en la hidratación del cemento es siempre mayor que el calor desprendido en la hidratación de la escoria. ¿De acuerdo? Bueno. Pues esto que digamos que ubicaba un poco, vamos a pasar a hablar ya de lo que es más el tema de la charla, que es sobre la estructura y composición del geles y su influencia sobre las propiedades y la durabilidad. Bueno, como hemos visto, el sistema de cemento se produce la hidratación del cemento con el agua. En el caso de los cementos de escoria tenemos la escoria y la disolución fuertemente alcalina. Al igual que en la mayor parte de los materiales, ya sean cerámicos, ya sean metálicos, poliméricos, lo que sea, sabemos que existe una relación muy directa entre la micro y la nanoestructura de esos materiales con el comportamiento final que tienen. Conociendo la nano y la microestructura de esos materiales, podemos predecir su comportamiento y además modificando esa nano y microestructura podemos modificar igualmente el comportamiento. En los sistemas cementicios pasa lo mismo. Y de ahí la importancia de estudiar también, pues eso, la relación que existe entre la micro y la nanoestructura de los productos de reacción que se nos han formado, pero no solamente los productos de reacción, sino de la disposición espacial que tienen esos productos de reacción, es decir, los espacios que no ocupan los productos de reacción, los poros, o el agua que en condiciones de humedad puede haber en esos poros, nos van a definir en gran parte el comportamiento final de nuestros materiales. Bueno. Pues en el sistema, como digo, en los sistemas cementantes, el estudio de esta micro y nanoestructura también es fundamental para conocer el comportamiento tanto de pastas, de morteros como y de hormigones. En todo momento os estoy presentando como unas situaciones paralelas, las de la hidratación del cemento y las de escorias activadas. Bueno, pues como consecuencia de la hidratación del cemento, las fases que se nos forman pues son estas, las principales fases de reacción son el gel CSH, que es este calcio, silicio, hidrógeno, que se forma como consecuencia de la hidratación fundamentalmente del silicato tricálcico, también se puede formar del silicato bicálcico, porlandita, también formada en la hidratación de los silicatos, etringita y monosulfoaluminato. En las pastas de escoria activada, como consecuencia de la interacción de la escoria con la disolución fuertemente alcalina, el principal producto de reacción es este gel que llamamos CASH, que tiene calcio, aluminio, silicio, hidrógeno, se parece muchísimo a lo que tiene es aluminio en mayor contenido que el gel CSH de la pasta Portland. Puede formar y se nos forma hidrotalcita, que es un carbonato de aluminio y magnesio hidratado. Podemos encontrar carbonatos cálcicos, en muchos casos es la meteorización, la interacción del CO2 ambiente con los productos de reacción. Se nos pueden formar fases tipo AFM. AFM también tiene estructura el monosulfoaluminato, pero en este caso son fundamentalmente aluminatos cálcicos hidratados y en algunos casos fases de tipo ceolítica. Bueno,
como decía, la disposición de estas fases sólidas junto con los espacios que quedan en su disposición y el agua que pueden contener nos define la microestructura fundamentalmente de estas pastas y esto está íntimamente relacionado con las resistencias mecánicas que nos va a evidenciar ese material, con la estabilidad de volumen y con la durabilidad. La nanoestructura fundamentalmente está más relacionada con la estructura de estos geles, tanto del gel CSH como del gel Nash. Bueno, si vemos, comparando ambos sistemas, hay algunas similitudes entre estos geles, el gel CSH y el gel Cash, el gel de la pasta de cemento y el gel de la escoria activada, pero también hay algunas importantes diferencias, sobre todo relacionadas con la estructura y la composición. Y ahí es en lo que nosotros, durante bastante tiempo, hemos estado estudiando y comparando ambas estructuras. Este gel Cash, la estructura y la composición del gel Cash en estos sistemas de escoria activada alcalinamente depende fundamentalmente, es un factor determinante, la naturaleza del activador alcalino, que estemos trabajando con hidróxidos, que estemos trabajando con carbonatos, que estemos trabajando con water glass, es un factor determinante. Por eso lo he puesto en mayúsculas, en rojo y con letra más grande. También puede haber otros factores, como puede ser la concentración de la disolución activadora, la naturaleza de la escoria, las condiciones de activación, el tiempo, etc. Pero fundamentalmente la naturaleza del activador. Hemos hecho en el instituto un estudio de ver cuál era la evolución de este gel Cash con el tiempo, porque igual que en el sistema Portland, el gel CSH es un compuesto que va evolucionando con el tiempo, va cambiando su composición y va cambiando su estructura, este gel Cash también. Hemos querido conocer también cómo influye la naturaleza del activador alcalino sobre la estructura y la composición de este gel. Hemos hecho un estudio comparativo entre este gel Cash y el gel CSH del sistema Portland y también hemos querido conocer pues, cómo influye la estructura y la composición pues, en comportamiento mecánico, en estabilidad de volumen o en durabilidad de estos sistemas de escoria activada alcalinamente. Para ello hemos trabajado pues, con una escoria, cuando pongo SLAC es una escoria española, un cemento de referencia, un CEN 41,5, el cemento por supuesto lo hemos amasado con agua y en igualdad de condiciones la escoria la hemos amasado utilizando dos activadores, el activador de water glass y el activador de sosa. El water glass hemos utilizado una mezcla de water glass y sosa fijando una relación óxido de silicio óxido de sodio de 1,18, fijando un pH de la disolución de 13,1 y el de sosa, una disolución de sosa con un pH de 13,6. En los dos casos la concentración del activador era del 4% de óxido de sodio en masa de escoria y hemos procedido a la caracterización de las pastas con el objeto de conocer esta estructura del gel. Los resultados obtenidos a través de difracción de rayos X, pues en el caso hemos estudiado desde un día hasta 120 días las pastas. Como decíamos, estudiar con el tiempo cómo van evolucionando los geles. Entonces, bueno, a través de difracción de rayos X obtenemos la información que obtenemos. En el caso del Portland, vaya pelea que tengo con el este. Bueno, en el caso del Portland lo que vemos fundamentalmente es una bajada de las líneas características de difracción de la halita como consecuencia del proceso de dehidratación y el desarrollo de las líneas de difracción de los compuestos cristalinos, portlandita y etringita. En el caso de las pastas de escoria activada con sosa y de escoria activada con water glass, pues bueno, este es el difractograma de la escoria anhidra, como veis, un material completamente amorfo, porque es el que tenemos que utilizar, la escoria vítrea, este halo amorfo está entre 25 y 35 grados de dostita, que corresponde fundamentalmente a la disolución sólida esta de melilita, porque las principales líneas de difracción de gelenita y ackermanita aparecen en esta zona. Bueno, pues cuando se produce la activación, ya sea con sosa o ya sea con esa disolución de water glass que os he comentado, lo que vemos son las líneas características, sobre todo más claramente en el caso de la sosa, de la hidrotalcita, ese carbonato de aluminio y magnesio que comentábamos que se puede formar. En menor intensidad vemos en el caso del water glass
Y también, en este caso, a través de difracción de rayos X, podemos identificar unas líneas de difracción que corresponden a un gel tipo gel CSH que identificamos sobre todo por unas líneas a bajo valores de 2-tita. Es decir, lo vemos con mayor claridad en el caso de la sosa. De cualquier caso son unas líneas de difracción, como veis, muy anchas, no son las líneas estrechas y de compuestos cristalinos perfectamente definidos como es en el caso del Portland, y también se puede identificar este gel por una línea de difracción en este rango alrededor de un valor de 2-tita de 30. En cualquier caso, se ve con mayor claridad cuando el activador es sosa. En principio son geles que tienen una ordenación estructural diferente, el gel que se nos forma en las pastas de escoria activada que el que se nos forma en los de Portland. A través de espectroscopía infrarroja, también tenemos información sobre la naturaleza de los gel, o por lo menos el proceso de formación del gel. En el caso del Portland, estos corresponden a los espectros de infrarrojo desde el anhidro a las distintas edades de estudio. Esta absorción hacia 920 centímetros a lo menos 1 corresponde a la vibración silicio-oxígeno de tensión debida a los silicatos, sobre todo al silicato tricálcico, y cómo a medida que el proceso de hidratación se va formando, se va produciendo, ese silicato tricálcico se va disolviendo y se van formando nuevos geles, el gel CSH, porque esta banda vemos el desplazamiento de 920 a 970 centímetros a la menos 1, indicando silicios oxígeno, pero de otra fase, que en este caso es el gel CSH. En el caso de las pastas de escoria activada con sosa y con waterglass, en el caso de la escoria anhidra, vemos una banda muy ancha, cuyo mínimo está alrededor de 980 centímetros a la menos 1, correspondiendo a esta escoria vítrea con longitudes de enlace silicio-oxígeno muy variables, y cómo cuando se produce la activación, en este caso el desplazamiento de la banda no se produce como en el caso del cemento a número de ondas mayores, sino que se produce a número de ondas menores, pasamos de 980 a 960 centímetros a la menos 1 y la banda además se va haciendo algo más estrecha. Este proceso también nos está indicando la formación de un gel. Pero a donde realmente profundizamos en el conocimiento de la estructura de este gel CSH es a través de resonancia magnética nuclear, a través de los núcleos de silicio 29 y de aluminio 27. En estas gráficas de aquí, vemos los espectros, en esta parte de la izquierda vemos los espectros del cemento Portland, desde el cemento anhidro con unidades Q0 correspondientes básicamente a los tetraedros aislados del silicato tricálcico, y cómo a medida que la hidratación del cemento se va produciendo va bajando las señales debidas al cemento anhidro y se van desarrollando otras nuevas debidas al gel CSH. De alguna manera, de manera un poco esquemática, como decíamos, el gris corresponde al cemento anhidro y se nos van desarrollando unas nuevas señales que corresponden al gel CSH, que de manera esquemática podríamos decir que tiene una estructura de tetraedros de silicato, dos tetraedros de silicato y uno invertido, que estas cadenas de tetraedro de silicato están unidas entre sí por átomos de calcio, que serían los puntitos rojos, octaédricamente coordinados y que están unidos a los oxígenos de los vértices de esos tetraedros. Bueno, pues los tetraedros que están al final de la cadena se les llama Q1 y corresponde con esta señal roja. Los tetraedros de intermedio de la cadena son estas azules que corresponden a Q2, y estos tetraedros invertidos aparecen en el color verde, que son estos Q2. Bueno, lo que vemos es una situación perfectamente conocida en los sistemas de cemento Portland de formación de estos geles. En el caso del Portland, ¿qué nos pasa en los sistemas de escoria activada? Es decir, los geles que se nos están formando como consecuencia de la interacción de la escoria con la disolución fuertemente alcalina. Bueno, pues en este caso vemos que corresponde el espectro, estamos hablando siempre de resonancia magnética nuclear de silicio 29, corresponde digamos, las señales asociadas a lo que lo llamas debida a la escoria anhidra, que fundamentalmente son unidades Q0, pero sobre todo unidades Q1, es decir, estarían formadas por dímeros, y cómo a medida que la activación se va produciendo tanto con sosa como con waterglass, estas señales de la escoria anhidra van disminuyendo, al igual que ocurría en el cemento, y se van desarrollando nuevas unidades debidas a ese gel cache. Entonces, vemos también unidades Q1,
vemos que son finales de cadena, vemos también unidades Q2, que son estos tetraedros que están aquí, que están en mitad de cadena. Vemos unidades también Q2 con un aluminio, que en este caso corresponden al tetraedro que está invertido, porque ya no es de silicio solo, sino que también puede ser de aluminio. El aluminio puede estar y siempre está en este tetraedro invertido en la cadena de silicatos. Y además encontramos unidades Q3 con un aluminio en el caso de la sosa y unidades Q3 con un aluminio y Q3 en el caso de Waterglass. Es decir, que estas cadenas de silicatos se unen con otras cadenas a través de estos tetraedros invertidos, formándose unas estructuras distintas a las del Portland, que bien pueden ser, en el caso de la sosa hemos visto que alguno de esos tetraedros invertidos que se une a otro tetraedro invertido de otra cadena es de aluminio, por eso es Q2 con un aluminio, o bien Q3 porque los dos son tetraedros invertidos. A través de la deconvolución de estas señales de resonancia magnética nuclear, nosotros podemos, por un lado, determinar el grado de reacción, porque vamos viendo qué cantidad tanto de cemento anhidro como de escoria anhidra nos va quedando con el tiempo. Luego podemos determinar los grados de reacción, que eso es lo que vemos en esta columna. También a través de unas determinadas ecuaciones podemos conocer la longitud de esas cadenas de tetraedros. Y en el caso del gel CSH de un Portland, esa cadena está entre 3 y 5 eslabones, pero en los casos de los geles de escoria activada, esas cadenas están, cuando el activador es sosa tenemos valores entre alrededor de 7, 9 eslabones, y en el caso del Waterglass son valores medios, estamos hablando entre 6 y podemos llegar hasta 11 eslabones. También, mirando y haciendo estos cocientes Q2 con Q total, es decir, Q2 tetraedros intermedios de cadena con respecto a todas las unidades, o Q2, Q1 intermedios de cadena con finales, podemos ver que en el caso de los geles de escoria activada estos valores aumentan, porque como os decía, los geles van polimerizándose y cambiando con el tiempo, pero estos valores en los casos de escoria activada con sosa y Waterglass son mucho mayores que en el caso de la escoria activada, en el caso del cemento Portland. Es decir, los geles que se nos forman en el caso de las escorias activadas tienen mayor cantidad de Q2 que los de cemento Portland, es decir, son geles más largos. Esas cadenas de tetraedros de silicatos son mucho más largas. Y además, como identificamos unidades de Q2 con un aluminio y Q2 con un aluminio incluso Q3 con un aluminio, tenemos aluminio en la estructura también en contenidos muchísimo mayores que en el caso del gel de cemento Portland. A través del núcleo de aluminio 27, claramente confirmamos cómo a medida que las reacciones de activación ocurren se nos están formando, sobre todo, que son esta señal roja, ese aluminio tetraédrico que está en las cadenas de los silicatos en ese tetraedro puente. A través de esta técnica lo vemos con una gran claridad. A través de microscopía electrónica podemos ver no solamente la morfología de nuestras muestras siempre comparativas, sino también la relación calcio-silicio que tiene ese gel, el gel CSH del sistema Portland y el gel Cash de los sistemas de escoria activada. Bueno, esta es la micrografía, una imagen de backscatter normal de un cemento Portland, en donde la parte gris, pues como sabéis, corresponde al gel formado, y esto corresponde, la parte más clara, corresponde al cemento sin reaccionar. En este caso incluso podemos ver los cristales de silicato tricálcico y fase intersticial. Esta es la morfología de los cementos o de las pastas de escoria activada con sosa y con Waterglass. En este caso, estas partículas grandes son las escorias sin reaccionar que nos quedan, y la parte gris veis que está muy abierto, que es muy poroso, de la escoria activada con sosa. Y aquí, cuando es la escoria activada con Waterglass, vemos con bastante claridad la escoria activada, la escoria que no ha reaccionado. Estos cristales grandes corresponden a la escoria que no ha reaccionado, y esto es el gel CSH. Haciendo análisis puntuales, pero con una cantidad superior, pues hacemos más de 30 por muestra y por punto, se determinan los grados
diferentes relaciones, pero concretamente nos fijamos en la relación calcio-silicio de ese gel, en donde en el caso del Portland ese gel CSH tiene una relación calcio-silicio alrededor de 1.7. Estas pastas son a 28 días de curado y os puedo decir que este valor de calcio-silicio de 1.7 corresponde a lo que teóricamente corresponde a la relación calcio-silicio de un gel en un estado de una madurez adecuada, es decir, es un gel ya estable, con pocas evoluciones. Porque el gel CSH de un cemento Portland puede variar su relación calcio-silicio entre 2,3 y 1,3, y digamos que el valor de 1.7, 1.8 es el valor de la relación calcio-silicio de un gel muy maduro. Si miramos, la relación calcio-silicio del gel de escoria activada con sosa tiene valores inferiores a 1, está alrededor de 1, 1,9, y en el caso de la escoria activada con waterglass, esta relación calcio-silicio está muy por debajo de ese valor y está en valores entre 0,7 y 0,8. Es decir, se nos están formando geles más largos y por lo tanto con menor contenido en calcio, en el caso de los sistemas de escoria activada. También hemos hecho medidas de nanoindentación sobre estos sistemas de escoria. En el caso del cemento Portland, esto se ha hecho a 28 días de curado sobre estas mismas pastas con las cuales hemos hecho todo este estudio de rayos X, infrarrojo, resonancia, microscopía. También las hemos mirado por nanoindentación. Y como digo, en este caso concreto, en las pastas a 28 días de curado. Bueno, vemos en todos los casos tres poblaciones distintas, tanto con módulo de Young, lógicamente, como con dureza, en el caso del Portland. En el caso de los geles de escoria activada también encontramos tres distribuciones o poblaciones. Fijémonos que en general aquí los valores son bajos, y en el caso de la escoria activada con waterglass también hemos encontrado tres poblaciones localizadas todas en un rango mucho más estrecho de resistencias. En esta imagen podemos ver una porción representativa de la muestra por microscopía y su correspondiente contorno de módulo de Young, en donde, bueno, pues en el caso del Portland podemos ver las partículas anhidras y cómo, bueno, tenemos una determinada parte con bajas resistencias, valores generalmente cuando es la escoria activada con sosa, tenemos valores quizás más bajos de resistencia, y cambio cuando el activador es waterglass tenemos valores, la parte más blanca corresponde a la escoria anhidra y los otros contornos que en general vemos que son más claros corresponden ya a productos de reacción, y en este caso vemos valores de módulo de Young más elevados. Haciendo un análisis de estos y una modelización de estos valores de módulo de Young y en función del empaquetamiento que tienen los sistemas, hemos llegado a concluir que las tres distribuciones que vemos en los sistemas, en esos geles que hemos medido en la pasta de cemento Portland, corresponden a las tres formulaciones que puede hacer de geles en función de su forma de empaquetamiento: low density, high density y ultra high density. Este low density en estado seco tiene una densidad de alrededor de unos 1.450 kilogramos metro cúbico, el high density tiene valores de alrededor de 1.800 kilogramos metro cúbico, y el ultra high density los autores lo estiman por encima de 2.000 kilogramos metro cúbico. Bueno, que nosotros hayamos encontrado los tres, podamos asignar en función del empaquetamiento de estos geles, que en este caso pues es un gel, el gel CSH, que está muy poroso, está muy aislado. El high density es cuando las partículas de gel ya están más empaquetadas y tienen menos espacio disponible, y el ultra high density es cuando todavía la densidad del gel es mayor. Normalmente en bibliografía se dice que este ultra high density es porque también tiene hidróxido cálcico dentro de su propia estructura y hace que el sistema tenga una muy baja porosidad. Como decía, nosotros hemos encontrado estas tres formas de densidad del gel en una pasta que otros autores también las han encontrado. En el caso del gel con escoria activada con sosa, las tres poblaciones que hemos encontrado, dos de ellas corresponden, ¿os acordáis que era bastante porosa la estructura?, corresponden a low density, y solo una corresponde a high density. Y en el caso de la escoria activada con waterglass, las tres poblaciones las hemos asignado y corresponden en función de la forma del empaquetamiento que tienen a high density.
En los sistemas de escoria activada con water glass no hemos encontrado en ningún caso ultra high density, y esto puede ser debido, es decir, el gel que tiene la menor porosidad y la mayor densidad, esto puede ser debido en parte a que no hay porlandita en el sistema. En los sistemas de escoria activada con water glass nunca tenemos porlandita, y se asocia en gran parte la formación de este ultra high density del gel a la presencia, como digo, en disolución sólida y mezclada con la estructura del gel de porlandita. Bueno, teniendo en cuenta, por lo tanto, los valores de longitud media de cadena, determinado por resonancia magnética nuclear, las relaciones calcio-silicio determinadas a través de microscopía, la presencia de aluminio no en la estructura, la presencia de unidades Q3, que son estas que unían dos cadenas de tetraedro, los valores de módulo de Young, etcétera, se ha hecho una propuesta de modelo estructural del gel CSH y de los geles Cash que hemos obtenido en nuestros sistemas de cemento Portland. Concretamente, en el caso del Portland, y teniendo en cuenta todos los parámetros de todo el estudio que hemos hecho, evidentemente pues, asignábamos prácticamente como un 60% a la estructura típica de la tobermorita, que tiene un espaciado de 1,4 nanómetros y que tiene 5 eslabones, 5 tetraedros, y sería un 60% de esta estructura, y un 40% de janita, que únicamente tiene 2 tetraedros. Digamos que esta sería, y además esto corresponde a una estructura bastante convencional de un gel CSH, mezclas de esa tobermorita, de una tobermorita 14, se pone de 5, es decir, el espaciado es de 1,4 y tenemos 5 eslabones, y la jenita. En el caso de la escoria activada con sosa, la estructura que hemos determinado utilizando, esto ha sido también modelización, ha sido que es una mezcla de aproximadamente 2/3 partes de esta tobermorita de 1,4 nanómetros que tiene los 5 eslabones, y esa tobermorita que tiene un espaciado más pequeño de 1,1 nanómetros, pero que tiene 14 tetraedros, y además tiene estas uniones que eran la que estábamos diciendo que veíamos a través de resonancia magnética nuclear. Y finalmente, cuando tenemos la escoria activada con water glass, las estructuras que nosotros vemos es que prácticamente el 50% es de esa estructura que tiene un espaciado de 1,1 nanómetro, y tenemos 14 tetraedros unidos, y esta estructura también de que en este caso lo que tenemos son 11 tetraedros y tenemos un espaciado de 1,1. Es decir, hay unas diferencias estructurales importantes. Los geles que se nos están formando en el caso de las escorias activadas con water glass son geles en general muchísimo más largos, con menor calcio y con esas estructuras, estos que llamamos, haciendo que ya las cadenas, veis que hay cadenas aquí, y ahí de pronto las cadenas desaparecen, porque al tener estas unidades Q3 tenemos unas estructuras laminares, estamos en situación bidimensional, pero en unas estructuras laminares. Ya no, en parte no hay, aunque también puede haber gel que está en estructura laminar, en estructura en cadena, pero hay una parte importante que tiene en estructura laminar. A manera de resumen, antes de pasar a lo siguiente, que espero no estar alargándome mucho, digamos que de una manera un poco esquemática, pues el gel de Portland tiene la estructura de Erketen. La estructura de Erketen es esta de 2 tetraedros y el tercero invertido. Pues tenemos esta estructura de Erketen, la longitud media de cadena es 3 o 5 eslabones, tenemos bajas relaciones Q2, Q total, Q2, Q1, la relación calcio-silicio está alrededor de 1,7 y como decíamos, básicamente puede ser una mezcla de alrededor un 60% de T14,5 y 40%, o sea, de tobermorita, y un 40% de jenita de 2 eslabones. En el caso del cash de la escoria activada con sosa, tenemos estructura de Erketen, parte del aluminio sustituye al silicio en los tetraedros puentes, la longitud media de cadena es más larga, ya no son 3 o 5, son 8 eslabones, tenemos un alto Q2, Q total y un Q2, Q1, con lo cual nos está indicando cadenas largas, tenemos unidades Q3 que nos están uniendo, como decíamos, las cadenas de tetraedros, tenemos unas relaciones calcio-silicio de 0,95, más bajas que en el Portland, y al no tener oxígenos suficientes para compensar, al no tener calcio suficientes para compensar los oxígenos de los tetraedros que están interlaminares entre las capas de tetraedro, esos
esos oxígenos están compensados con OHs formando grupos silanoles. Al haber menos calcio, los calcios son los verdecitos, los puntitos verdes, como hay menos calcio, los calcios están unidos octaédricamente a los oxígenos de los tetraedros, al no haber calcios suficientes, esos oxígenos están compensados, formando grupos silanoles. Y la estructura pues, es aproximadamente 2/3 de una tobermorita de 5 eslabones y 1/3 de una tobermorita de 14 eslabones. Y en el caso del cache de las escorias activadas con water glass, pues nuevamente tenemos estructura Dierketten, nuevamente el silicio, al igual que en el otro cache, sustituye el aluminio sustituye al silicio en los puentes tetraédricos, la cadena son de 11 eslabones, tenemos altas relaciones Q2, Q total, Q2, Q1, es decir, cadenas largas, tenemos Q3, con un aluminio y Q3 sin aluminio, tenemos relaciones calcio-silicio bajas de 0,7, tenemos una mayor cantidad de grupos silanoles porque todavía tenemos menos calcio en este caso y aproximadamente pues, un 50% de estos dos tipos de tobermorita, en cualquier caso una con 11 eslabones y la otra con 14 eslabones, es decir, cadenas muy largas. Bueno, pues ya tenemos un poco en mente cómo son las estructuras de estos geles y cuál es su composición. Vale, pues ahora vamos a hablar muy rapidito de cuáles son las propiedades, cómo influyen en las propiedades y en la durabilidad de estos materiales. Bueno, desde el punto de vista mecánico, aquí veis la evolución, esto está hecho con morteros de cemento el negro, con morteros de escoria activada con water glass el rojo y de escoria activada con sosa. Bueno, la escoria activada con water glass desarrolla tiene unas resistencias comparables a las del cemento Portland. De todos modos, aquí es que utilizamos un cemento súper maravilloso porque a 2 días ya nos daban 50 megapascales, pero bueno, realmente es muy comparable. Simplemente quiero destacar de esta gráfica que, aunque las porosidades sean prácticamente iguales, el diámetro medio de poro es sensiblemente inferior cuando la escoria está activada con water glass. Esas cadenas largas de gel, esa disposición en el espacio hace que, en general, estos sistemas de escoria activada con water glass tengan una elevadísima micro y mesoporosidad. Desde el punto de vista de la estabilidad de volumen, también tiene una influencia importante con la estructura, porque, bueno, en esta gráfica vemos la evolución de probetas, la retracción de probetas de mortero, de cemento, de escoria activada con sosa y de escoria activada con water glass. Más de 6, tiene una retracción, estos de escoria activada con water glass, del orden de 6 veces superiores a los demás, a los de Portland y a los de escoria activada con sosa. Y esto se debe, por una parte, al refinamiento en la estructura porosa. Tenemos poros muy pequeños, sabemos que la eliminación del agua de los poros pequeños es la que induce las mayores retracciones, y además también está relacionado con la estructura del gel, porque si veíais, teníamos una gran cantidad de grupos silanoles, que en estas condiciones de humedad relativa se eliminan estos silanoles y se puede producir una contracción del propio gel. Explica también por qué estas elevadas retracciones. Nosotros hemos estudiado, utilizando fibras y utilizando aditivos de la retracción, la capacidad de intentar reducir en lo posible estas elevadas retracciones y hemos conseguido reducir hasta un 20%, hasta más de un 50%. No se ha reducido completamente en los sistemas de escoria activada con water glass la retracción del todo. Bueno, y ya finalmente con la durabilidad, bueno, pues esto voy a ir muy rápido porque, como sabéis, la durabilidad depende de factores externos, pues agentes químicos externos, químicos o físicos, a factores internos, composición de la fase acuosa, composición de las fases sólidas, la estructura porosa, y concretamente en estos sistemas de escoria activada tenemos una composición de fase acuosa de un pH muy elevado, por encima de 13, una composición iónica muy rica en iones alcalinos. La composición de las fases sólidas, no tenemos portlandita, no tenemos etringita y tenemos sobre todo este gel cache que se caracteriza por unas bajas relaciones calcio-silicio, alto contenido de aluminio en coordinación tetraédrica y cadenas largas. Y además, sobre todo cuando el activador es water glass, tenemos una porosidad muy baja, tenemos una mayor micro y mesoporosidad de esos sistemas. Todo esto parece que nos puede indicar que tenemos, cuando el activador es water glass, una baja porosidad y por lo tanto una elevada durabilidad a medios ácidos. El gel además es un gel con poco calcio, luego es un gel muy ácido, luego es muy estable en medios ácidos,
pues tiene una mayor estabilidad que los sistemas de Portland. No tenemos aluminatos, luego es estable también, tenemos una buena durabilidad frente a medios sulfáticos, medios de sulfatos y de agua de mar, a la penetración de cloruro, y quizás el mayor problema lo tenemos en la carbonatación. En la carbonatación, que nosotros hemos abordado el estudio manteniendo probetas de mortero de Portland de escoria activada con waterglass y de escoria activada con sosa, y hemos visto, bueno, pues que generalmente, pues mientras que en el Portland veíamos un incremento de resistencias, en la de escoria activada también quizás el de waterglass nos bajaba un poco, veíamos un poco la evolución de las porosidades con el tiempo. Quizás, bueno, pues en el caso del Portland teníamos un efecto positivo, habíamos preparado un buen mortero, y en el caso de la sosa también veíamos un efecto positivo que no lo veíamos tanto en el caso de waterglass. Hemos identificado pues la formación de carbonatos, como todos sabemos que es el proceso de carbonatación de una pasta por interacción con los componentes de la pasta. En el caso de la escoria activada con sosa, pues identificamos también carbonatos, identificamos contenidos altos de aragonito y más bajos de baterita, que son formas polimórficas del carbonato. En el caso de los waterglass también vemos baterita y aragonita, quizás en este caso vemos mayor contenido de aragonito, de baterita que de aragonito, y al mirar a través del ensayo de fenoltaleína, lo que sí que observamos es que, comparando, la carbonatación es más intensa y más profunda en estos morteros de escoria activada que en los de cemento Portland. Y lo que hicimos es intentar ver por qué se estaba produciendo y qué relación tenía, es decir, qué reacciones estaban produciendo y qué relación tenía esto con el gel que habíamos visto que se nos estaba formando. Hemos trabajado con los mismos materiales, en este caso hemos preparado unas pastas que las hemos tenido durante 28 días y después las hemos colocado en una cámara de carbonatación, y a las 4 semanas hemos analizado el sistema a través de estas técnicas. A través de análisis térmico diferencial y termogravimétrico hemos visto que las pastas de Portland es la que más carbonatos se nos formaba, la que tenía unas mayores pérdidas de peso. Y a través de espectroscopía infrarroja pues hemos visto cómo, mirábamos la no carbonatada, veíamos la banda característica de la portlandita y cómo, pues evidentemente se nos estaba interaccionando la portlandita con el CO2 para formar carbonato, cómo también esta banda característica del gel CSH cuando teníamos CO2 se nos desplazaba números de onda mayores, lo que nos estaba indicando la formación de geles con menos calcio, y también veíamos que si la carbonatación continuaba, esta zona de alrededor del espectro infrarrojo de 1100, debido a vibraciones azufre-oxígeno correspondientes fundamentalmente a la etringita, veíamos que la etringita también sufría proceso de carbonatación, formándose los carbonatos, yesos y otra serie de compuestos, y una especie de hidróxido de aluminio. Esto es en el caso del Portland, es decir, lo que ya conocíamos. ¿Qué nos pasaba cuando teníamos los sistemas alcalinos? Pues no tenemos en este caso portlandita. La interacción directa del CO2 ocurre directamente sobre ese gel cache. Y lo que veíamos era, pues en este caso, un desplazamiento de la banda hacia número de ondas mayores que nos estaba indicando la formación de geles de sílice o carbonatos. De ahí la menor, digamos, estabilidad de estos sistemas con respecto a los Portlands en la carbonatación, porque en el caso del Portland tenemos la portlandita como primer material al que atacar, en este caso esto ataca directamente sobre el gel. La resonancia magnética nuclear también nos dio información, este es en el caso de las pastas originales, y este es el perfil del espectro tras las 4 semanas de carbonatación. Se nos desarrollan unas nuevas unidades que, esta es la deconvolución de las condiciones originales, que tras la deconvolución, estas serían, digamos, la deconvolución de los espectros tras la carbonatación, vemos el desarrollo de unas nuevas unidades en estos espectros de resonancia magnética nuclear, que ya son unidades muy condensadas, vemos hasta unidades Q4, Q3, vemos Q2 con 2 protones, Q3, Q3 con 1 protón y hasta unidades Q4. Y otra cosa que también vemos es que nos desaparece inmediatamente el aluminio que teníamos en el gel cache. Cuando le metemos CO2 nos desaparece completamente. Eso es también un resultado muy interesante. A través de resonancia magnética nuclear de aluminio 27 vemos la presencia, a pesar de que se nos ha ido ese aluminio de la estructura del gel, vemos un aluminio tetraédricamente coordinado que todavía no hemos identificado, que lo hemos visto a través de resonancia magnética nuclear mediante unos sistemas, pero que no sabemos todavía qué tipo de compuesto es. Vemos este aluminio.
Bueno, en cualquier caso, el mecanismo, y ya sí que es el final, el mecanismo de la carbonatación, aquí tenemos nuestro gel, cash, en el caso de la escoria activada, cuando el CO2 actúa, esos calcios que son estos redondelitos de verdes, el CO2 interacciona con ese calcio, cogiéndolo. Al haber menos calcio hay mayor cantidad de grupos silanoles, esos OHs, y en condiciones con las que hemos trabajado, que era aproximadamente un 40% de humedad relativa, lo que sucede es que este CO2, estos silanoles, el OH se pierde y se forman estas unidades mucho más condensadas, explicando esos geles de sílice tridimensionales o laminares que se nos han formado. Bueno, simplemente ver que en este caso el proceso de carbonatación es distinto, que afecta a la estructura del gel, que en este caso la carbonatación va directamente al gel. Bueno, espero no haber alargado mucho, simplemente, bueno, pues como quiero dar un agradecimiento, pues mira, agradezco a mi instituto, al cual, bueno, pues durante todos estos años. También quiero dar un agradecimiento expreso a mis compañeros del grupo de la química del cemento, que llevábamos muchísimos años trabajando en esto. Y por supuesto, bueno, pues nos vamos a agradecer al Ministerio a ver si seguimos teniendo financiación. Y os agradezco muchísimo. Perdona si me he alargado un poquillo más. Muchas gracias, está estupendo. Y bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas, si os animáis. Perdona un instante, te paso el micrófono. No te vas a oír, pero es para recoger la pregunta. Sí. No, es una curiosidad. Entiendo que utilizáis vidrios o escorias de vidrio, ¿no? Y en estas escorias hay también óxidos de magnesio y hay también maghemita, óxidos de hierro, ¿no? ¿Qué papel tienen luego en el resultado final? Porque, vamos, yo he entendido luego que el gel lo forman estos tetraedros de silicato que están unidos por calcio, sí. Pero en el diagrama de difracción se ven picos. ¿Aparece por ahí todavía la maghemita o el hierro digamos? Hay muy poco, porque si no el proceso es malo, es decir, el contenido en hierro que tenemos en la escoria es muy pequeño. 8% de dióxido de magnesio, dijiste. Sí, magnesio sí. Y un 1% de... Sí, el hierro no es significativo, pero en efecto, has dado en un punto... El magnesio, el papel del magnesio no está del todo determinado. En esa hidrotalcita que digo que se forma, que es un carbonato de aluminio y magnesio, se identifica parte de la magnetita, parte del magnesio que tiene la escoria. Pero en eso sí que es cierto que todavía queda por saber muy bien cómo está, qué está haciendo más el magnesio. El magnesio está en un contenido alrededor, con la escoria española, de un 8%. Y no está toda no está en forma de hidrotalcita, pero todavía no sabemos bien cuál es el papel del magnesio en toda la estructura del gel. En el gel no, y eso es un aspecto que estamos estudiando. El hierro no es relevante, porque el contenido en hierro es pequeño, pero el caso del magnesio sí que con la hidrotalcita no está completamente explicado. Pero en cualquier caso el hierro, aunque sea poco, que son nanocristales que te quedan ahí dentro, ¿aparece en el diagrama de difracción? No. No aparecen ni siquiera. No. Gracias. Muchas gracias. No, déjalo. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo sé que te quería preguntar, mientras alguien se piensa a lo mejor preguntas adicionales, cuando hacíais las nanoindentaciones, ¿llegabais a algún momento a identificar el sitio en que estabais pinchando con las distintas fases a las cuales luego habéis atribuido las...? Sí, se intentaba que se pinchar sobre todo gel, y en este caso de escoria anhidra, sí. ¿Y lo hacíais simplemente a través de microscopía óptica? De microscopía, sí. Se dejaban marcaditas sí. No sé, simple curiosidad. Más escoria que no ha reaccionado, luego te ha llevado mucho más resistencia, todo allá es mucho más alto, ¿no? Ya, no, lo que pasa es que digo que en la foto se aprecia con mejor claridad no quiere decir que haya más, no. De hecho el grado de reacción es mayor cuando es la escoria. Sí, pues entonces lo he dicho mal. Muchas gracias. Pues si no hay nadie más que se anime a hacer una pregunta, lo vamos a dejar por hoy. No sin agradecer aquí a Paqui esta estupenda charla y el viaje a través de las pastas que nos ha hecho recorrer. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias.